Si estás escuchando y viendo este vídeo es porque te interesa la vida de Mozart o quieres saber un poquito más sobre él y conocer algunos de los aspectos de su vida y algunas curiosidades. Así que espero que puedas relajarte unos minutos, que puedas desconectar de lo que estás haciendo y vamos a sumergirnos en esta historia porque la vida de Mozart es fascinante. Fue corta pero muy intensa. Es uno de los compositores más conocidos del mundo y es raro que nadie o bien no haya oído hablar de él o bien nunca haya escuchado alguna de sus obras. Fue un compositor muy precoz y su primera pieza musical la compuso con 5 años. La primera sinfonía con tan solo 8. Y a pesar de que no vivió demasiado, compuso más de 600 obras, incluyendo óperas, sinfonías, música de cámara. Descubrieron desde que era muy pequeño su talento musical y realizó su primera gira cuando tenía 6 años. Estamos hablando de una gira internacional que para la época no era algo tan habitual. En ella deslumbró a la realeza, a nobles y fue a ciudades como Viena, París, Londres y Múnich. Su educación fue muy estricta. Su padre, Leopold Mozart, también músico y un gran violinista, se encargó de su educación y a menudo controlaba también las decisiones y la carrera de Mozart. Mozart tocaba varios instrumentos como el clavecín, el órgano, la viola o el violín. Y además tenía memoria fotográfica. Podía recordar y reproducir piezas musicales después de escucharlas, aunque solamente lo hubiera oído una vez. Tenía una prodigiosa memoria musical. También llamaba la atención la manera que tenía de componer, ya que no solía hacer correcciones, sino que escribía sus obras de una vez en el papel, una escritura clara y precisa, lo cual indicaba que tenía una visión de la música antes de dejarla plasmada en el papel. Además era un experto en la improvisación. Era algo que a la audiencia le deslumbraba. Él era un poquito rebelde con la religión y tenía una extraña relación con ella, pero bueno, escribió algunas de las obras sacras más importantes del periodo clásico, además del famoso Requiem, del que hablaremos un poquito después. También tuvo muchísima relación con Joseph Haydn. Eran muy amigos y él admiraba profundamente a Mozart y lo consideró desde que lo conoció como uno de los mejores compositores de su época. Escribió óperas tanto en italiano como en alemán, siendo pionero en popularizar la ópera alemana en Viena. Y esto lo hizo principalmente con la obra La flauta mágica. Decían que tenía un sentido del humor muy particular y que le gustaba mucho hacer bromas y que era algo que reflejaba la personalidad que tenía, extrovertida, pero también bastante excéntrica. Mozart tenía una salud bastante frágil y fue conocido por sufrir diferentes enfermedades a lo largo de su vida, incluyendo
fiebre reumática, viruela, y esto pues fue lo que contribuyó a su muerte con tan solo 35 años. Hay teorías que dicen que fue envenenado, se rumoreó que fue un colega, Antonio Salieri, que competían a veces, y el que, bueno, intentó acabar con la vida de Mozart, pero realmente no han sido más que rumores y no ha habido nunca ninguna prueba que respalde esta teoría. El Requiem fue su última obra y quedó inacabada debido a su muerte precipitada, y fue completada por algunos alumnos a petición de su mujer Constance, pero a día de hoy muchísimos musicólogos trabajan con el Requiem para poder atribuir las notas que fueron escritas a Mozart y que partes o que notas fueron escritas a posteriori. La mayor parte de las obras de Mozart fueron compuestas bajo condiciones de tiempo muy limitadas y normalmente en situaciones económicas difíciles, y a menudo Mozart trabajaba rápido y mucho para pagar sus deudas de juego. Dicen que fue un rebelde de su tiempo, ya que Mozart desafió a la aristocracia y se resistió bastante a las convenciones sociales, eligiendo vivir como un compositor independiente en lugar de trabajar bajo el mecenazgo de un noble o en una corte como se solía hacer en la época. Mozart se casó con Constance Weber a pesar de la oposición inicial de su padre. Tuvieron 6 hijos, pero solo 2 sobrevivieron a la infancia. Mozart fue un gran admirador de Juan Sebastián Bach y otros compositores barrocos, lo que influyó también muchísimo en su estilo. Su música también estaba marcando un poquito los inicios del romanticismo y obviamente influyó notablemente en compositores posteriores. Vamos a hacer ahora un repaso a algunas de las obras de Mozart. Son muchísimas las que son muy conocidas y es imposible no dejarse algunas importantes detrás. No obstante, bueno, yo he escogido algunas para comentar algunos detalles. La flauta mágica es una ópera escrita en alemán que combina temas de fantasía y simbolismo masónico y incluye el famosísimo aria de la Reina de la Noche y uno de los duetos que a mí más me gustan porque me parecen muy divertidos y también me parece muy apropiado para iniciar a los niños en la música clásica, el famosísimo dúo de Papageno y Papagena. Esta ópera está ambientada en un reino imaginario y sigue las aventuras del príncipe Tamino y el pajarero Papageno en la búsqueda para rescatar a Pamina, la hija de la Reina de la Noche. La historia está llena de personajes mágicos, simbolismo sobre la virtud, la sabiduría y el amor. Habla bastante de la lucha entre la luz y la oscuridad. La ópera representa un conflicto entre el conocimiento y la ignorancia, y hay muchas pruebas que Tamino y Pamina deben superar que simbolizan la iniciación masónica. Se sabe que Mozart era miembro de una masonería y también incluye el autocontrol, la pureza y la búsqueda de la verdad. Aquí tenemos otra imagen para que pueda hablaros un poquito sobre otra ópera muy conocida de Mozart, que es Don Giovanni, que traducido al español sería Don Juan. Y seguramente habéis oído alguna vez la expresión ser un Don Juan, como ser un conquistador, un rompecorazones. Bueno, pues Don Giovanni era un Don Juan, un libertino
de Mozart, la vida del personaje se ve marcada por un destino trágico debido a sus acciones y es muy interesante porque la ópera explora temas como la lujuria, el arrepentimiento, la justicia y es muy conocida por su complejidad psicológica y por su música. A mí particularmente uno de los números que más me gustan es el catálogo Equesto, que es el catálogo es algo así, donde Giovanni tiene un catálogo inmenso, una lista de personas, de chicas con las que ha tenido alguna relación y las va catalogando según los países. Y bueno, las españolas no salimos muy bien paradas, hay muchísimas. Y vamos a acabar el vídeo hablando del Requiem. Me parece que es la mejor obra para acabar este vídeo, ya que fue la última obra de Mozart, como os he contado antes, y está llena de curiosidades y llena de intrigas, ya que bueno, estuvo realmente inacabada. Como os dije hace un ratito, Mozart no llegó a completar el Requiem, solamente había terminado algunas secciones cuando falleció el 5 de diciembre de 1791. Bueno, el encargo fue anónimo y bueno, se descubrió que había una persona que quería hacer pasar esta obra como suya y por eso no quiso pues hacer un encargo al uso, dando su nombre y todo como se solía hacer. Y realmente lo que quería hacer era conmemorar la muerte, el fallecimiento de su esposa, y para mantener este secreto envió a un mensajero que fuera a hablar con Mozart y así proteger su anonimato. Una leyenda popular dice que Mozart, al recibir el encargo, creyó que era un presagio de su propia muerte y que estaba convencido de que estaba componiendo su propio Requiem. Hay un número perdido. Se dice que Mozart planeaba incluir un fugato final en el Amén al final del Lacrimosa, pero no llegó a escribirlo. Y bueno, algunos musicólogos han intentado reconstruir este fugato, pero es básicamente imposible, ya que él no había empezado ni siquiera a escribirlo. Hay muchísimas obras más de él y dejadme saber en los comentarios si os gustaría una segunda